jueves desde las 15 horas. No te pierdas esta interesante programación en Derecho con UNEMI, por tu estación favorita, Radio CRAI UNEMI. En Derecho con UNEMI. Desde la carrera de Derecho en línea llegan Mary Hernández, William Vacías y Juan Carlos Barroso los jueves desde las 15 horas. No te pierdas esta interesante programación en Derecho con UNEMI. Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos una tarde más aquí en tu programa En Derecho con UNEMI. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado en este día a la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y para ello tenemos un invitado muy importante, especial en nuestra casa, en Radio CRAI UNEMI, abogado Ángelo Orellana. Bienvenido. Muchísimas gracias por esa acogida hacia nuestro humilde programa. Y bueno, pues aquí estamos para seguir informando, para seguir dando a conocer lo que la gente quiere, lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente necesita. Adelante. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan de tener un contacto con la ciudadanía milagreña. Gracias a ustedes por permitirme conocer estas instalaciones muy bonitas, muy modestas al decir este pequeño programa, porque se lo ve fantástico. No tengo más que decir, sino que felicitarlos a todas las personas, las autoridades de la universidad, por haber logrado lo que están haciendo. Para mí ha sido una sorpresa agradable poder ver la tecnología de avanzada que tienen ustedes, el profesionalismo con el que están llevando los programas. Verdaderamente muy. Es espectacular. Lo digo una vez más. Felicito a las autoridades y a las personas encargadas de este proyecto, de este trabajo que ustedes lo están realizando de una manera espectacular. Así es, doctor. La verdad es que este trabajo, cabe recalcar, es en conjunto y como estudiante de Derecho, bueno, pues sinceramente para nosotros es honoratorio esto de que usted esté aquí con nosotros. Cada entrevistado nos da una enseñanza, una apertura más, no solamente como estudiantes, sino todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales por la página CRAI UNEMI, ¿no? Bueno, doctor, vamos directamente al tema porque el tiempo corre, ¿no? Y a veces nos quedamos así como que, bueno, y es que quería preguntar aquello y necesitaba saber algo más. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Sobre la violencia intrafamiliar. ¿A qué se cataloga como violencia intrafamiliar? ¿Cuál es la catalogación exacta de esta palabra? Pues, ¿no? Bueno, el tema, como le digo, es importante, especialmente en este día, ¿no? En este día de la violencia que celebramos, sí, la no violencia para la mujer. De la mujer y la familia, la violencia intrafamiliar. Es verdaderamente un punto muy delicado, un punto que no se lo ha tratado como debería tratarse. Y la violencia intrafamiliar ha existido durante muchos años. Recuerdo en la antigüedad decían, aunque pegue, aunque mate, un marido es. Y con esa mentalidad machista nos criamos, con esa mentalidad absurda. Fuimos adquiriendo y nos parecía normal que el hombre le pegue a la mujer, nos parecía normal que el padre le pegue al hijo, nos parecía normal que el maestro incluso castigaba a los niños. Esa violencia con la que nos criamos verdaderamente no ha sido fructífera para nosotros. Miren los ciudadanos que habíamos creado y ahora tenemos otro estilo de vida, tenemos otra forma de ver, tenemos otra visión. La academia ha ido avanzando poco a poco, hemos ido preparándonos, hemos ido llenando, ahora ya se trata con psicólogos, se tratan de diferentes maneras y hemos superado esa etapa. No le hemos llegado al punto que deberíamos tener porque todavía podemos ver que existen problemas dentro de la familia, que existen problemas de índole que no se han podido resolver aún. Pues así vemos, por ejemplo, que las agresiones físicas entre las mujeres siguen aumentando. Hacia las mujeres sería. Hacia las mujeres. No, porque entre las mujeres. No. Hacia las mujeres, verdaderamente Sí. Las agresiones físicas hacia las mujeres, entre las mujeres también se dan, porque también pelean entre hermanas, pelean. Pero eso es la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar no se cataloga solamente que el hombre le pega a la mujer, también hay violencia cuando la mujer maltrata al hombre.
Así es un Ese es otro de caso los que casos hoy de no las podemos estar características. ciegos, ¿no? No podemos estar ciegos porque verdaderamente sí se da. Sí se da. Yo, como profesional del derecho, he tratado muchos casos de esta manera, de esta naturaleza, pero lo general, lo ritual, lo normal, es que sí, el hombre sigue abusando de su pareja. Doctor, una así pregunta, pues, ¿no? Como usted dice, ¿no? Pero es muy poco los casos que un hombre denuncia un maltrato a una mujer. Y No yo lo denuncia por vergüenza, pues. es verdad, por Claro. vergüenza, por temor, o porque a veces dicen todo está al favor a la mujer, no hacia el hombre, ¿no? Es una parte como que no queremos salir de ese estado machista o nos vemos todavía en ese estado que si existe violencia de parte del hombre, de una mujer hacia el hombre, pues el hombre también está en su derecho, ¿verdad? Nosotros bueno, yo como futura abogada y usted como ya abogado, eso debe existir, una verdadera denuncia, un verdadero conocimiento y que vea que también va en aumento, o sea, sinceramente, va en aumento este tipo de casos, ¿verdad? Va en aumento y de ahí nace la violencia, ¿no? La violencia intrafamiliar nace por las libertades que existen ahora. Hay muchas personas, por ejemplo, los derechos que se le ha dado a la mujer, porque hemos trabajado, los legisladores han logrado que se incursione dentro del Código Civil, dentro de nuestra Constitución de la República. Existen ya artículos que defienden a la mujer. El artículo 155 del COIP, al 159, el artículo 89 de la Constitución de la República, si no me equivoco, son ya artículos que defienden. Pero esa defensa, a veces las mujeres también han tergiversado, también han abusado de ella. Y la violencia aumenta por ese motivo. Lamentablemente es así, ¿verdad? Nosotros estamos en que a veces creamos algo para beneficiar, pero a veces eso hace que se tergiverse las cosas como son. Bueno, pues ese es el caso de los hombres, caballeros. Si son víctimas, por favor, de alguna violación, también están en su derecho. Estamos prestos a coger sus denuncias. Bueno, doctor, una segunda pregunta. ¿Cuáles son las características de los actores de una violencia, verdad, intrafamiliar o la violencia doméstica? Porque si hablamos de violencia son muchos, ¿verdad? Violencia, incluso hasta laboral puede existir, o me equivoco. Sí, existen muchas características de los individuos que por generalmente entran a la violencia. Por ejemplo, son las personas calladas, o son personas que han sido ya víctimas de violencia anteriormente, o son personas que, como dicen en otras partes, no pueden manejar sus caracteres. En Estados Unidos se llama anger manager, que es el manejo, es decir, traducción en español sería el manejo de tu coraje, el manejo de la ira. Entonces, hay personas que no saben manejar la ira. Y ahí viene y comienza ese círculo vicioso, o han sido abusados por sus padres, y eso viene en cadena. Esas son las características principales que se ven dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. Por lo general, los niños también han sido abusados, crecen con ese coraje, con ese resentimiento, y vemos que tal como lo han tratado ellos, maltratan a sus niños. Por lo general, cuando yo veo esos casos, yo veo en mi diario de vivir, en los casos que yo tengo dentro de mi... Veo que las madres maltratan tal como lo han sido maltratadas ellas a los niños. Y aguantan del esposo los maltratos también. Entonces ellas están acostumbradas a que el esposo la maltrate y ellas maltratan a los niños. Me han ocurrido casos muy especiales y que incluso vienen, la primera vez les pegan a las mujeres o las maltratan levemente. Vienen, ponen la denuncia, se les hace el trabajo, antes a los 2 o 3 días ya vienen y quitan. Y yo sé que eso va a volver a suceder. Bueno, es un tema que de verdad nos debería tomar muchísimo en conciencia y bueno, pues recordarles que la universidad también cuenta con trabajo psicológico. Como mujeres deberíamos darnos ese valor y bueno, aquí estamos nosotros como los representantes en el tema de derecho, estamos prestos a ayudar, pero ¿de qué nos sirve
cuando las personas no se dejan ayudar, ¿verdad? Es un tema que sinceramente a nosotros como profesionales, bueno, en mi caso, futura profesional, sí nos llama un poquito la atención. ¿Qué nos impulsa a que podamos dar esa denuncia y luego retirar la denuncia sabiendo que vamos a seguir viviendo en ese mismo círculo, ¿verdad? Meto cosas especiales, como yo digo. Había un caso que yo no podía entender. La chica viene, y, como le decía, saca la denuncia, después viene el marido, le vuelve a pegar, la deja soñada en media calle, vuelve a poner la denuncia conmigo, me enojo, le digo que yo le había advertido, le acepto nuevamente, continúo con la demanda, llamamos a juicio la demanda y un día antes del juicio, antes de la entrevista, vuelve a retirar la demanda y no se presenta a la audiencia. Doctor, otra pregunta. ¿Cuáles son las fases de la violencia intrafamiliar? Existen 3 fases. La primera es por los maltratos leves que se dan. Una cosa también hay que recalcar que no solamente es el maltrato del golpe, también hay maltrato psicológico, ¿verdad? Eso también se demanda, ¿verdad? Claro, existe. Ese tiene un proceso. Que lo pusimos dentro de la última, dentro del COI está establecido que hay una denuncia del maltrato psicológico. Sí, está bien. Esa sería una de las partes de las fases. Claro, de nuestro... la primera son fases leves, cuando ya empieza uno el maltrato psicológico, el maltrato leve, los jalones. Ya desde ahí uno ya tiene que darse cuenta e ir parando. Porque si no para en esa etapa, eso va a seguir continuando y continuando. Ya la segunda etapa ya es con gritos, y ya viene el golpe. Y la tercera etapa, cuando viene el arrepentimiento, no, mi amor, perdóname que no soy así, que es la primera y la última vez, no te lo vuelvo a hacer más. Y si ya perdonamos la primera vez, olvídate que ese círculo se va a volver a repetir y va a haber la reconciliación, y todo el mundo espera la reconciliación. ¿Y el maltrato hasta qué? Hasta que termine en violencia, termina en trágicos, como ya han concedido aquí mismo en la ciudad de Milagro. Ha habido casos relevantes de violencia intrafamiliar. Incluso tuvimos aquí un caso de violencia donde la esposa mató al esposo dentro de lo que es violencia intrafamiliar. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser juiciosos. Estamos en una etapa, estamos en un tiempo donde ya no podemos vivir con esa violencia que se ha hecho tan popular y que ha llegado a nuestro país que era una isla de paz. Y vernos llenos de tanta violencia muchas veces nos frustra. Yo conozco a mucha gente que quiere salir del país o que no quiere retornar al país porque ven estos cuadros de violencia que solamente lo veíamos en otros países que nos parecía sumamente duro. Por ejemplo, lo veíamos en México, veíamos en Centroamérica, veíamos en la mafia rusa, porque ni siquiera en Colombia vivimos tanta violencia como estamos viviendo nosotros ahorita, convertidos en la segunda fuerza más violenta de Sudamérica. Se podría decir tal vez, doctor, que nosotros estamos viviendo esta etapa de violencia, tal vez es causa de una frustración, el tiempo de que a lo mejor pandemia, porque se ha visto que se ha disparado bastante nuestra violencia, como que estar encerrados nos hace, bueno, de decir que vivimos encerrados y nos vuelven estresantes, falta de dinero, falta de trabajo. Por eso no solamente hablamos de la violencia intrafamiliar, sino también la violencia como el sicariato y este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero la otra pregunta sería, ¿cómo se puede clasificar a la violencia intrafamiliar? ¿Cómo se clasifica? ¿Tiene algún rango? No lo sé. La violencia se caracteriza muchas veces porque hay la violencia física, que es cuando ya se agrede. También tenemos la violencia psicológica que habíamos dicho anteriormente. Tenemos la violencia sexual, cuando uno no quiere tener relaciones y existen la violencia sexual, incluso a tu esposa. Hay un cliente mío que está solicitando una revisión que tiene una violación a su propia esposa y le dieron 21 años de cárcel por violar a su esposa teniendo hijos con su esposa. Entonces tenemos que ser muy precavidos que la violencia es violencia. Si la mujer dice no, por favor, es no. No, acordémonos del último caso también de Toño Abril, creo que era muy popular, que
Miren cómo terminó, sí, qué y pena. todavía sigue ese caso Se pendiente. manejó y creo que va a ir a la cárcel, ya está en Sí. la cárcel, lamentablemente, ¿no? Por más de que hayamos tomado licores y hayamos pasado y si algo dijo que no, bueno, pues lamentablemente nosotros como especialistas en el tema de derecho, se llega a que el esposo sinceramente puede ir a la cárcel por una violencia. Parece que tenemos preguntas del público. Bienvenidas, compañeros. ¿Nos podría facilitar esas preguntas? Ok, esperemos un ratito. Bueno, mientras la compañera nos ayuda, tenemos un pequeño espacio publicitario. Nuestra alma mater, UNEMI, tiene un Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho 2021. El Congreso Internacional de Psicología es el segundo congreso, el tercer Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría, el tercer Congreso Internacional de Administración, el segundo Congreso Internacional de Economía, el segundo Congreso Internacional de Comunicación, el primer Congreso Internacional de Trabajo Social y Congreso Internacional de Derecho. Esto está del 3 de diciembre, del 1 al 3 de diciembre, pero aún están abiertas las inscripciones para todos aquellos, no solamente estudiantes de la Universidad Estatal de Milagros, nuestra alma mater UNEMI, sino para todos quienes de verdad necesitan este congreso. Sean ustedes bienvenidos para que ustedes puedan aceptar este congreso que nos ayuda. En mi especialidad, que es Derecho, bueno, pues nos ayuda a motivarnos muchísimo más en el tema de nuestra profesión, como es estar en fiscalía, el tema que ahora estamos hablando, la violencia intrafamiliar. Así es que sean ustedes bienvenidos y motivados a ustedes, por favor, a que se inscriban. Aún estamos a tiempo. ¿Listo, compañera? Nos dice Marifer Herrera, nada justifica la violencia en todo su sentido. Empieza desde un grito y termina en homicidio. Buenas tardes con todos. Gracias, Marifer. Gracias por ese aporte hacia nosotros en este momento. Es verdad, doctor, nada nos justifica a nosotros la violencia, ¿verdad? En ese sentido estamos hablando. Existe el tip, debemos entender que cuando buscamos de un profesional lo vamos viendo desde el tema. Violencia va desde nuestra palabra, desde nuestros actos y nuestras acciones. Así es. La otra pregunta, doctor, sería, ¿cuáles son las principales causas de la violencia intrafamiliar? Los principales motivos que se dan generalmente, según los estudios realizados, por lo general se dan por la falta del control de los impulsos, lo que decíamos antes, el manejo de la ira, que no la tienen. La carencia de afectividad, porque no han tenido el amor, no han sido criados dentro del calor de un hogar, que generalmente eso es lo que estamos viviendo ahorita nosotros. Porque acuérdense que en el 80, al final de los 90, al final del 2000, la mayoría de la gente emigró. Y los inmigrantes dejaron a sus hijos aquí. Esos hijos se criaron sin afecto, esos hijos se criaron sin el calor de un hogar, se criaron muchas veces con sus hermanos, con sus abuelos, y muchas veces se criaron solos. Y esa es la gente que tenemos ahorita, los hijos de esas personas, o esas mismas personas, son las que fomentan la violencia. También la incapacidad de resolver los problemas, con tantos problemas, que a los problemas que ustedes mencionaban antes, los problemas económicos, los problemas de las enfermedades, estas enfermedades que han venido a vulnerar tantas familias, tantos padres han fallecido y quedamos peor que antes. No hay dinero para medicinas, no hay dinero para educación. La misma forma de estar encerrados ahorita, eso también aumentó mucho el índice de la violencia intrafamiliar, porque todos conocemos la convivencia es muy difícil. Y estar encerrado, imagínense, 3 meses, 4 meses con las mismas personas, es muy, muy, muy complicado. Entonces, todo eso contrajo a mucha más violencia. Las personas, por ejemplo, generalmente son de poca autoestima, las personas que agreden, entonces quieren sacar ese coraje que tienen dentro por medio de la violencia. Doctor, aquí va una pregunta, ¿verdad?
Cuando a veces nosotros como mujeres o los varones también, ojo, vuelvo a recalcar, hombres, si son víctimas de maltrato, tienen todo el derecho de denunciar. Son víctimas de cómo es de este tipo de violencia. Al momento en que se acerca, por ejemplo, a denunciar, puedo hacerlo en Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Claro. En donde nomás podemos acercarnos y ellos también te garantiza, porque la Constitución es garantista, nuestra Constitución es garantista, también nos invita a que podamos seguir un tratamiento psicológico, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pasos, esos procedimientos para que la gente no diga, ay, no, es que ya fui denunciado y vino la otra persona y te dice, no, retira, mira la denuncia? O sea, esos pasos queremos saber. Sí, a ver. Eso, aunque mis colegas se van a enojar ahorita porque voy a decir, porque vamos a dejar sin trabajo, vamos a dejar sin trabajo a muchos colegas. Pero generalmente el gobierno anterior y las leyes que se dieron por medio de la legislación han otorgado muchas facilidades para que la mujer acuda a las instalaciones de los juzgados y puedan poner su denuncia de la violencia intrafamiliar. Y se las acoge tan rápido que para mí, yo generalmente, clientes que son conocidas y que ya vienen, yo las mando primero allá. Yo le digo, no, vayan ustedes mismos al defensor público, porque ellos los atienden mucho más rápido. A nosotros nos tienen aquí esperando, nos demoran 3, 4 días, 5 días en darnos un papel, mientras si tú vas directamente a la unidad judicial, tú pones tu queja ahí, el mismo día sales con tu boleta de protección, que es la que te ampara para que si tu marido se te acerca, de una vez tú lo metas preso en ese momento. Entonces yo acoto y les digo a las mujeres, no están en las condiciones. Si no tienen dinero, eso no quiere decir que no puedan denunciar. Ustedes pueden denunciar en cualquier momento porque el trámite es totalmente gratuito. Ustedes van, se acercan a la unidad judicial penal que queda ahí en la calle Juan Montalvo y ahí van a ser atendidos de una manera cordial porque la gente son muy cordiales, atentos para hacerlo y van a poder ustedes poner su queja. Y van a obtener toda la facilidad y toda la atención necesaria y al mismo tiempo van a contar con los requisitos indispensables para que ustedes puedan tener alejados al agresor. Van a tener alejados y ahí sí van a parar de una vez para todas la violencia en contra de ustedes. Este caso lo pudimos ver muy, muy de cerca, el caso que fue con Sharon, ¿verdad? Sharon la hechicera, la muy recordada Sharon la hechicera. Ella denunció, tuvo su amparo protector, pero ella creo que le hizo falta el tema psicológico, que volvió con su conviviente y resultó muerta, ¿verdad? Lamentablemente, esas son las causas ya fatales, las que nadie quisiera estar, ¿verdad? Algo que es cosa. Sí, aunque no estoy muy de acuerdo, porque en este caso para mí asesinato no hubo. Como profesional del derecho estudié y vi el caso, no claro de cerca, pero por lo general no estoy de acuerdo con la sentencia que se dio, pero verdaderamente ya está dentro del círculo, pues, que decíamos, el perdón. Hubo el maltrato, hubo el arrepentimiento, vino el perdón, entonces lo perdonó y terminó en trágica consecuencia, que para mí fue un accidente, pero terminó en una trágica consecuencia. Doctor, estamos hablando de estas violencias intrafamiliares, ¿verdad? También dentro del tema de violencia intrafamiliar entran los niños que son maltratados por padres. Claro. ¿Ya? Estos niños que son maltratados por sus padres, ¿cómo pueden ellos recurrir, por ejemplo, a presentar sus respectivas denuncias? Por ejemplo, eso nos toca en el caso de los docentes, ¿verdad? Que a veces ven los maltratos en los niños, pero ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que creo que la gente nos quiere escuchar? Ellos ya tienen un lineamiento, cuáles son las autoridades de las respectivas unidades educativas, conocen muy bien cuál es el paso a tomar, ahí actúa el psicólogo, el director y el maestro. Entonces ellos tienen que poner en fiscalía y denunciar las agresiones que se estén dando, porque sí, verdaderamente, violencia existe, violencia contra el niño y tenemos que denunciarla. Como también existe la violencia contra los padres. No podemos olvidarnos de eso, que también hay hijos que maltratan a sus padres, ya menores de 15 y 16 años que ya se sobrepasan y también eso tenemos que ver. Pero tienen la facultad, ahí está el profesor, está el maestro, está el psicólogo de la unidad educativa,
o el rector o director de la institución que tiene que tomar cartas en el asunto, como muchas veces lo toman. Y hay muchos casos de denuncia. Nuestra fiel oyente, Marifer Herrera, nos dice, la Policía Nacional tiene un departamento especializado en violencia intrafamiliar llamada DEVIF. Dice, ¿es un organismo preventivo o reactivo? El DEVIF funciona de ambas formas, pero por lo general es reactivo, porque funciona en el momento que usted va. Por ejemplo, ellos se encargan de buscar a los niños que están perdidos, ellos se encargan de tomar o hacer las averiguaciones de las cosas que están sucediendo. Entonces, cumplen ambas funciones, pero es más reactivo para mí parece. Listo, es más reactivo. Marifer, muchísimas gracias por sus preguntas. Bueno, pues doctor, tenemos una pregunta más, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias más graves de la violencia intrafamiliar? Las consecuencias más graves de la violencia intrafamiliar son los patrones que hemos visto siempre, ¿no? A veces el maltrato para los niños se frustran en sus quehaceres, no funcionan muy bien en la escuela, las familias se dividen y lo más grave y consecuente es que muchas veces terminan en la muerte, pues. Ese es el factor más grave de lo que se da, la muerte, como se ha dado en el caso de Sharon, como se ha dado en la casa de muchas personas. Aquí en Milagro hay muchos casos de esa grave y eso es lo que tenemos que evitar. Para poder evitar tenemos que tratar de parar en los primeros pasos. Cuando ustedes vean el primer paso, el primer síntoma de que existe violencia en la familia, denunciar para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y ahí no continúen a mayores. Porque si nosotros permitimos que nuestras parejas, que nuestros padres, que nuestros tíos, porque la violencia familiar, intrafamiliar se da no solamente entre padre e hijo, no solamente entre esposo y mujer, también se da hasta el segundo grado de afinidad, tal como lo estipula el Código Orgánico Integral Penal. Y entonces tenemos que ver, tenemos que parar y tenemos que seguir adelante para que nosotros podamos vivir tranquilos. Doctor, como usted decía, ¿en qué parte del Código Orgánico o de la Constitución exactamente nos respalda? No solamente hoy en el tema de la mujer, que estamos viviendo ese día a conmemorar, ¿no?, a la no violencia contra la mujer, pues lamentablemente podemos decir que ya no solamente es la mujer, hoy el hombre también es víctima de violencia, toda la vida ha sido víctima de violencia, muchas las veces los hijos, de una manera tanto psicológica como físicamente, ¿no? Este tema lo estamos viviendo, lo estamos dando a conocer como especialistas en el tema de derecho, porque somos llamados a dar de conocer que todos tenemos un derecho, pero no porque tengamos un derecho quiere decir que podemos abusar de ese derecho, porque eso nos hace contradictorios a todo lo que se ha luchado por las verdaderas familias que de verdad están sufriendo una violencia. Entonces, la materia de derecho también se encamina con más materias, la materia de educación, psicología. Entonces, poco a poco el Estado, como es la Constitución mismo, nos da que es garantista, el Estado nos debe garantizar tanto la salud mental, porque es una salud mental cuando una persona sufre un maltrato y no quiere salir de ese maltrato. Bueno, pues doctor, sé que la Constitución nos ampara, muchos otros órganos reguladores también nos amparan. ¿Cuáles son esos estos artículos? Y podamos ir con bases ante una denuncia. Y alguna denuncia, los primeros articulados que podemos tomar es el artículo 81 de nuestra Constitución de la República, en que dice que la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores o personas que por sus particularidades requieran de mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas de acuerdo a la ley. Eso en la Constitución de la República. También encontramos en la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia, que en su artículo 2 menciona que la violencia intrafamiliar se considera violencia intrafamiliar a toda acción u omisión
que consista en el maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Y también podemos ver en el Código Orgánico Integral Penal, en el párrafo primero de los artículos desde el 155 al 159, donde se manifiesta que la violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar consiste en el maltrato físico, psicológico, sexual o ejecutado por miembros de la familia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar. Tenemos de los artículos 155 hasta el 159, topan todos los pasos específicos para lo que es la violencia intrafamiliar. Y en eso nos vamos a basar siempre, dentro del Código Orgánico Integral Penal, reforzado por el artículo 81 de la Constitución y el artículo 2 de la violencia intrafamiliar. Sí, a ver, también cabe recalcar que cuando vamos a denunciar también se lo puede hacer por el medio del 911, ¿verdad? Cuando vemos un maltrato, por ejemplo, el vecino ve el maltrato, lo denunciamos. Pero ¿qué hacer esa persona que ha sido víctima del maltrato? Porque de nada sirve que el vecino denuncie y llame, el policía llegue. A ver, ¿cuál es el paso de esas personas que lo están viviendo y no se atreven? O a lo mejor porque no tienen confianza, como dicen en las leyes ecuatorianas, pero deben saber de que siempre hay un paso y que mejor que la denuncia, ¿verdad? Se levantó esta mañana, acuden a fiscalía, ¿dónde es que deben acudir? Porque todas esas preguntas siempre nos quedan como esas dudas, ¿qué está pasando, verdad? Sí, lo trágico de esto es el desconocimiento. Esa es la base principal porque las personas no actúan. El desconocimiento, no tengo dinero para abogados, porque esa es otra excusa que ponen las personas abusadas, o no, la policía no hace nada. Esa es otra excusa que no es verdad. Si usted va y pone su denuncia, ahora va a ser atendido por profesionales del derecho, dentro de la institución gubernamental, dentro de lo que es el juzgado de lo penal, va a tener psicólogos a su cargo para que ellos vayan a ver el problema de cerca. Si no están hay 2 psicólogas dentro de la unidad judicial penal de aquí en Milagro, muy buenas psicólogas, y también van a tener la ayuda inmediata de la policía, van a tener el permiso, la boleta para que no se le acerquen más la persona que lo están abusando. Sí, esto también cabe recalcar para aquellos jóvenes, para aquellos niños, ¿verdad? De que son víctimas de abuso. La escuela sí les presenta un amparo, porque tienen ahí el tema que le dicen el DC, ellos son los que les dirigen, les redireccionan para que no pueda existir. Recordemos que nosotros como ciudadanos, como verdaderos seres humanos, debemos comportarnos como tal. La violencia no está llamada bajo ninguna instancia, bajo ninguna circunstancia. Alguien decía, ¿no?, que vemos en los casos de que el esposo y la esposa se encuentran de parte y parte una infidelidad. Sea el motivo que sea, no está apropiado para que sea golpeado. Ni el esposo ni la esposa, ¿verdad? Deberían siempre llevar un acuerdo. Y usted decía, ¿no?, algún tema que parece polémico. Nosotros los abogados no estamos solamente para armar, como que algunos nos dicen, broncas, buscar el problema en todos los sentidos. También somos mediadores. ¿A eso no es así, mi estimado doctor? Sí, verdaderamente es el caso, y yo felicito la manera de pensar, porque cuando somos estudiantes pensamos de esa manera, pero ya cuando vamos al profesionalismo, muchos de los abogados nos olvidamos. Y espero no sea mi caso, porque lo primerito que busco yo es la solución pacífica entre las personas. Lo primerito que busco yo es que si vas a denunciar, ¿estás segura de que vas a denunciarlo? Por lo general vienen y me proponen poner demandas a policías, me proponen poner demandas a personas de las Fuerzas Armadas o de la Comisión de Tránsito. Las hago entrar en razón primerito a las señoras, a las madres de familia, a las personas que han sido maltratadas. Les pregunto si van a seguir hasta las últimas consecuencias, porque una vez iniciado la acción contra cualquiera de estas personas, es muy difícil echarse para atrás. Y eso le puede acarrear que pierde el trabajo. Entonces, en estos casos, yo aconsejo primeramente dialogar con la persona que va a ser acusada. Lo llamo yo a dialogar conmigo, los envío hacia una persona
que especializada en esos casos para que hagan unos tratamientos psicológicos para ellos y de esa manera subsanar antes de llegar a mayores, para que no hayan los problemas que se han ocurrido después. Es así, un verdadero abogado debe ser un mediador, esa es la palabra. Yo conozco, y cabe recalcar, ¿no? La persona que me permitió de que tan honorable persona esté aquí con nosotros es una persona muy mediadora, muy inteligente, muy sabia, y muy pocas personas contamos con eso de ahí, ser sabios. Ser mediador es parte de la sabiduría que debemos gozar, porque a veces nosotros decimos, no, pero mira, hazle esto, hazle aquello, le demandamos por aquí, lo hacemos por allá, y no es la situación, no es el caso. Pero en el tema de violencia no debe aplicar. La violencia, nosotros como abogados estamos prestos para ayudar a quien de verdad lo necesita. Bueno, pues doctor, ya siendo las 3 horas con 46 minutos, estamos muy gustosos de que usted haya venido a estas instalaciones, le haya agradado. Espero que el tema también es muy agradable poder informar a nuestras personas lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Y bueno, para aquellas personas que hoy lo han escuchado y quieren que de verdad acudir a un abogado, ¿dónde lo podemos localizar? ¿Dónde se encuentra Ángelo Orellana? Su dirección, su especialidad, ¿en qué es especialista? Porque como abogados van a decir, no, yo voy de cualquier abogado. No, tenemos especialidad, ¿verdad? Claro, es verdad. Cada abogado nos especializamos en algo. Y, a ver, vamos a escuchar. Es verdad, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la doctora Amparo Aguilera, que fue la que me refirió con usted. Una excelente maestra, creo que he aprendido de la mejor. No hay persona para mí que en Derecho aquí en la Ciudad de Milagro sepa más que mi doctora Amparo. Y verdaderamente sí, yo estoy contento y orgulloso de haber trabajado con ella. Soy notario suplente de la Notaría Tercera, soy el notario alterno de la doctora Amparo Aguilera. Y mis oficinas, cuando estoy haciendo libre ejercicio, están ubicadas en la calle Guayaquil y Francisco de Marco, entre Francisco de Marco y Escobedo, en la calle Guayaquil. Ahí están las oficinas al servicio de ustedes, un profesional que va a actuar acorde a las necesidades que ustedes tienen, que les va a decir no lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que ustedes deben escuchar y cómo lo deben hacer. Les voy a dar soluciones a sus problemas, no voy a enterrarlos más, no voy a hacerlos que litiguen si no tienen que litigar, los voy a hacer que ustedes resuelvan el problema sin tener las mayores dificultades. Bueno, pues vuelvo a mencionar, están totalmente invitados a los congresos que esta alma mater, la UNEMI, nuestra universidad, están invitándonos para que nosotros seamos partícipes como estudiantes, no solamente la carrera de Derecho, ya vimos Economía, vimos un poco de congresos que están hoy aperturados, ¿verdad? Y cualquier información se pueden comunicar por interno, se les dará las verdaderas directrices, como cuáles son los pasos a seguir. Este es un gran aporte como universidad hacia todos los que estamos en alguna carrera, incluso ya los que son profesionales, ¿verdad? Como es internacional, son bien aperturados. De mi parte, Mary Hernández se despide hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Y bueno, usted, doctor Ángelo, muchísimas gracias por ese tiempo, por esa disposición de tiempo hacia nosotros, y que este programa se haga una realidad, porque con cada invitado se hace realidad y muchos de nosotros nos damos esa apertura a tener ese conocimiento. Palabras de agradecimiento, doctor. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad que me han brindado, gracias a la universidad, gracias a sus autoridades, gracias a las personas que hacen posible este proyecto, un proyecto magnífico una vez más. Permítanme felicitarlos y agradecerles por la oportunidad que nos brindan de estar en contacto con el pueblo, con la ciudadanía, y que sigan avanzando, que sigan logrando, porque esto es un gran paso, no solamente para ustedes, no solamente para la universidad, es para Milagro y el Ecuador entero. Muchas gracias y felicidades a Derecho con UNEMI. Este es su programa en Derecho con UNEMI. Recuerde, todos los jueves a las 3 de la tarde tienen una cita aquí con nosotros. Muchísimas gracias, tengan una linda semana.
en Derecho con UNEMI. Desde la carrera de Derecho en línea llega